Así son las cosas del Señor, hermanos. Isaías 41. Vamos a leer los versos 8 al 10 y luego vamos a orar. Nos dice el verso 8: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Padre, nos acercamos ante tu palabra con temor y temblor, y te rogamos que nos ayude a ver únicamente lo que el texto tiene para nosotros. Guía nuestras almas y edifícanos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos acercamos a texto como esto, definitivamente tenemos que dar una miradita rápida a lo que está aconteciendo en el pueblo de Israel. Este capítulo 41 junto con el capítulo 40 vienen a ser ya como una especie de reposo para el pueblo luego de todas las profecías que el profeta Isaías había traído contra ellos por causa de sus pecados. El Señor había tratado con el corazón de Israel, con el corazón de las naciones vecinas. Ellos habían sido arrasados y habían entrado también en una decadencia espiritual dentro de todo ello. Desde el reinado del rey Usías, y ustedes saben que Isaías abarca varios reinados, ya Israel venía arrastrando estos problemas con la idolatría, con la altivez y con el orgullo de creerse que porque habían sido elegidos por Dios podían caminar o hacer lo que ellos quisieran. Y el Señor trata de una manera muy especial con ellos y le muestra que a pesar de su amor hacia ellos, no iba a tolerar el pecado bajo ninguna circunstancia. De modo que Dios trae juicio sobre Israel, sobre las naciones paganas y muy especialmente sobre el pueblo de Judá. El pecado de ellos hacía que los juicios del profeta sobre su cabeza no cesaran. Estaban de continuo recordándole, pues ellos habían abandonado al Señor, habían tratado con mucha banalidad los asuntos que tenían que ver con la adoración y eran muchos de ellos por demás orgullosos. En el capítulo 2, en los versículos 11, nosotros vemos como el Señor mismo le dice: la altivez de los ojos de los hombres será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Dios habla a sus corazones, le muestra la realidad de su pecado y le muestra que ese pecado no iba a quedar sin consecuencia. En el capítulo 41 ya Jehová empieza a mostrar una vez más su gran paciencia, su misericordia y la gran bondad que él tenía para con este pueblo. Pero sobre todo le muestra que él no le pagaba a ellos conforme a la maldad de sus pecados, sino más bien que reafirma su pacto con su amigo Abraham y le muestra misericordia. Hermanos, si Dios nos pagara a nosotros, si les pagara a Israel conforme a nuestros pecados, ninguno estuviéramos de pie. Ninguno estaríamos aquí, porque un solo de nuestros pecados es más que suficiente para llevarnos al infierno y hacernos merecedor de él por toda la eternidad. Pero Dios no le pagó a Israel conforme a sus pecados, sino que honró el pacto que había hecho con su amigo Abraham. De ahí que en estos dos capítulos, 40 y 41, tienen el propósito de mostrar la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas a Abraham, a quien llama en este texto su amigo.
Mientras Israel lo llama siervo, ¿cómo llama Abraham? Mi amigo. Una designación mayor que la de un siervo. Pero Dios iba a cumplir sus promesas, Él iba a cumplir su palabra, a pesar de la infidelidad en la que vivía Israel. A pesar de sus continuos traspiés, Dios habría de preservarlo de la destrucción que podía venir por consecuencia de sus pecados o por el mismo juicio de Dios sobre ellos y las demás naciones, y a quienes Dios usó para afligir continuamente el pueblo de Israel. Dios usó tanto a los asirios como a los babilónicos, y en el versículo 44 en adelante vemos también cómo usó a Ciro para crear allí una conciencia y para traer juicio a Israel y a las naciones. Teniendo entonces, mis hermanos, esta idea general de lo que está pasando aquí, yo quiero que nosotros consideremos en esta mañana la fidelidad de Dios cuando Él nos elige. La fidelidad de Dios cuando Él nos elige. Y me propongo tratarlo bajo 3 encabezados muy sencillos. Vamos a ver primero el contexto de esa elección en el principio del capítulo 41. En segundo lugar, vamos a ver la razón o base de la elección, y finalmente consideraremos algunos elementos o bendiciones que envuelve la elección del Señor. Así que veamos entonces el contexto de esta elección. Aunque hemos visto un poco del contexto general, cuando nos acercamos al capítulo 41, nosotros podemos ver cómo Dios inicia este capítulo llamando a juicio o llamando a las naciones a que se presenten delante de Él en silencio. Nosotros podemos ver aquí también cómo la disciplina del Señor por causa de su pecado era de una manera directa sobre el pueblo de Israel. Dios movía a los pueblos paganos y los movió. Y movió al rey Ciro para castigar continuamente a aquellos pueblos y a los asirios. Y debemos tener bien claro, hermano, que esto no era un evento de la casualidad. Dios lo estaba haciendo. Dios había movido el corazón de esos reyes para disciplinar a esas naciones y muy especialmente a Israel y a Judá. Lo cierto es, hermanos, que tampoco, a pesar del cuidado de Dios para con Israel, ellos tenían que ser limpiados. Los beneficios de la elección no lo iban a disfrutar únicamente porque hayan sido elegidos, sino porque debían ser un pueblo santo como Dios lo había llamado para ser santo. Dios tenía que purificar, limpiar a Israel, y el medio para hacerlo eran las continuas aflicciones que traía a sus vidas. Esa purificación que se esperaba de este pueblo tenía que comenzar con un reconocimiento de sus pecados. No podemos confesar aquello que no reconocemos. Cuando reconocemos nuestros pecados, sabemos que hemos ido contra la ley de Dios, entonces Él mismo nos capacita para luego confesar nuestros pecados delante de Él y apartar nuestros pies de los malos caminos. Esto nos lleva entonces a encontrar consuelo en el Señor. En el capítulo 40, versículo 2, el mismo Señor le dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. A pesar de que Dios le daba consuelo, Dios no especifica en ningún momento el tiempo del cumplimiento de su tranquilidad. Ellos sí podrían gozar del gozo del perdón del Señor, como bien lo dice desde el versículo 41. Pero Dios le llama a estas naciones en el 41 a estar en silencio y a presentarse delante de Él. Vean el verso 1 del capítulo 41. Escuchadme, costa, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que siguiese. Entregó delante de él naciones
y le hizo enseñorear de reyes. Sigue diciendo, los entregó a su espada como polvo y como hojarasca que su arco arrebata. Y el versículo 4, ¿cómo comienza diciendo? ¿Quién hizo y realizó esto? Muchas veces pensamos que las aflicciones vienen a nuestras vidas, que los momentos difíciles vienen a nuestras vidas por culpa del diablo. El diablo, Satanás, es el culpable de lo que me pasa. Y mis hermanos, muchas veces Dios traerá castigo con sus propias manos para disciplinar a aquellos que son llamados sus hijos. Aquellos que son llamados sus hijos. Por eso el Señor le llama, vengan en silencio, preséntense delante de mí. Dios es soberano en el cielo, mi hermano, y en la tierra también. Y Él hará en la tierra lo que Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Y usará a quien Él quiera. Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para decirnos, mira, ahora voy a usar al vecino tuyo, que es un impío, para hacerte crecer en paciencia. ¿Tú no me estás orando por paciencia? Vamos, es al vecino que voy a usar. No, hermanos, Él usa a quien quiere, cuando quiere, donde quiere y para lo que Él quiere lograr en nuestras vidas. Y debemos estar claros, porque muchas veces las preguntas en este sentido vienen para debilitar nuestra fe. Pero si Dios te ama, ¿por qué permite eso en tu vida? Pero si Dios te quiere, ¿cómo es posible que permita que estas cosas te estén aconteciendo? Hermano, más que buscar una explicación no bíblica a ello, lo que debemos ver es cuál es el propósito de Dios en mi vida por el cual está trayendo esta aflicción. Eso es lo que debemos ir y buscar allí. Pero también nos enseña esto, mis hermanos, que más que un consuelo para el pueblo en sus propias debilidades y que su pecado no permitía que ellos pudieran ver lo que Dios estaba haciendo, es un consuelo saber que a pesar de que ellos hayan sido maltratados, machucados y arrastrados, nunca iban a ser destruidos. Y no iban a ser destruidos porque Dios lo preservaría. Esa fue la promesa que Dios le dio a su hermano, a su amigo Abraham. Hermanos, y la realidad es que cuando estamos pasando por momentos difíciles, muchas veces se nos hace difícil poder ver lo que Dios está haciendo a futuro. Y es que nuestro glaucoma espiritual impide ver muchas veces aún lo que está cerca. Y lo que saben de asunto de ojo, como el pastor sabe, que el glaucoma con el tiempo va avanzando y nos vamos quedando más ciegos. O sea que si no podemos ver ahora, lo del futuro lo veremos menos. Hermanos, y a veces eso es lo que hace el pecado en nosotros, nos provoca ese glaucoma espiritual que no nos deja ver las realidades espirituales cercanas y mucho menos las futuras. El pueblo de Israel estaba pasando por eso, pero el Señor describe también allí cómo Él levantaría a un rey cuyo poder no se había visto. Y ante esto se preguntarían, bueno, han sido arrastrados, han sido llevados cautivos, y ahora viene un rey mayor, con más fuerza. Pero ya entonces, ¿qué más podía decir Israel? Hermanos, el juicio divino y su sentencia estaban sobre ellos. Y Dios iba a cumplir su propósito sobre ellos. Israel necesitaba, hermanos, sacar los ídolos de su corazón tras lo que habían ido. Y Dios le iba a dar fuego hasta que lo saquen. Y eso nos habla claro a nosotros. Dios nos purificará, mis hermanos, aunque tenga que darnos fuego. Aunque no entendamos lo que está pasando, Dios levantaría otro hombre y dice que este hombre vendría arrasando en el camino, que será llamado, y ante esto se preguntarían, ¿y qué vamos a hacer? Dios levantaría a Ciro, como vemos en el capítulo 44, versículo 28, y este hombre vendría con tanto poder que provocaría miedo ante las naciones. Mientras este conquistador avanza, todo el mundo se pregunta, ¿qué será de nosotros? Dentro de estos están, ¿quiénes? Los israelitas. Lo que ellos no sabían era qué plan tenía Dios con Ciro. No podían verlo. Más adelante del capítulo 44 en Isaías, Dios revela cuál era el plan que tenía con Ciro, a quien de manera inentendible, yo no se lo voy a explicar ahora, el Señor llama en este texto, oigan bien, quien despertó del oriente al justo.
Y en Isaías 44 dice que lo usó hasta como pastor. Sí, Dios lo usó para tratar con el corazón y el alma de esta gente. Hermanos, es importante que en medio de esta confusión, Israel dijera: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? Pero nuestro texto no se queda allí. No se queda allí. Nosotros podemos ver a partir del versículo 8 entonces la razón de su elección. La razón de su elección, los versículos 8 y 9 nos llevan hasta allá. Pues tú, Israel, siervo mío eres, y tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de mi amigo Abraham. Aunque ciertamente las discusiones sobre el por qué Dios eligió a Israel han estado y estarán por muchos años, y la gente siempre se preguntará: ¿pero por qué Israel? La pregunta que debe hacerte es lo mismo que cantábamos: ¿y por qué a mí? ¿Qué eres tú para que el Señor te haya elegido? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué bueno había en ti para que Dios te haya elegido? Lo cantábamos ahora mismo. No sé por qué la gracia del Señor. Un día se fijó ¿en quién? En mí. Hermanos, y a veces yo pienso que las discusiones sobre el por qué Israel, que si Dios hará algo con Israel, son discusiones estériles. Porque a la larga Dios eligió a Israel porque Él quiso, como una respuesta a la promesa a Abraham. Y te ha elegido a ti, ¿por qué? Porque Él quiso. Y te preserva, ¿por qué? Porque nosotros estamos seguros en Cristo. Así que no perdamos el tiempo preguntándonos por qué Israel. Sin embargo, hay algunas alusiones en esta elección que son importantes y que nos dejan a nosotros también una gran lección. El Señor dice: yo te escogí, a quien yo escogí, descendencia de mi amigo Abraham. Versículo 9, en la parte B: mi siervo eres tú, yo te escogí, no te deseché. Romanos capítulo 11 nos deja respondida esa pregunta. Hermano, no se preocupe de por qué Israel. Observa bien cómo lo dice Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayeren? Y Pablo responde: en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Verso 12. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. Dios sabe por qué eligió a Israel. Dios lo ha mantenido allí por pura gracia, como también ha de mantenernos a nosotros los que hemos creído y abrazado la fe en Cristo, por la misma gracia por la que sostuvo a Israel. Lo que sí podemos afirmar, mis hermanos, con toda seguridad, es que las Escrituras lo afirman, que esa elección de Israel no fue porque en ello haya algo bueno, no fue porque Israel sea una nación modelo, no fue porque Israel dentro de todos los paganos eran los mejores, o como diríamos hoy cuando vamos a votar, dentro de los malos, lo menos malo. No, hermanos, ¿saben qué dice la Biblia? ¿Saben qué dice el mismo Dios acerca de Israel? Vamos a Deuteronomio capítulo 7 y leamos el verso 6. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Y veamos cómo en esta porción del 6 al 9, en varias ocasiones lo que Dios enfatiza allí es que Él los escogió. Dice el verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Hermanos, ¿cómo eran?
el más insignificante. Y en otro texto Isaías dice que ¿saben cómo le decían a Israel? Gusanos. Gusanos le decían. El versículo 9 de ese mismo texto dice: conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guardo el pacto y la misericordia a los que me aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esta verdad es afirmada nuevamente en el capítulo 9, más adelante, verso 5. Observen cómo dice el verso 9, capítulo 9, verso 5 de Deuteronomio. No por tu justicia ni por tu rectitud de corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino que por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arrojará de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, no era que Israel era una nación modelo. No era que Israel era lo mejor de lo mejor y Dios eligió lo mejor. No. No es así, hermano. La elección de Israel se convirtió en su mayor riqueza, no su rectitud, no su corazón, no sus obras, no su justicia, la pura elección de Dios a ellos en cumplimiento del pacto con Abraham. Esa es su riqueza. La riqueza de Israel no consistía en que sean un pueblo justo, no consistía en que sean un pueblo poderoso, no consistía en que sean un pueblo que eran ricos, no. Consistió en la pura elección de Dios como respuesta al pacto con su amigo Abraham. Y Dios se lo recuerda. No pienses en tu corazón cuando Jehová te dé esto, que ha sido por tu justicia. Para que no digan que, dice el versículo 4 del capítulo 9, para que no digan por mi justicia nos ha traído Jehová hasta aquí. No podían decir eso, hermanos. El trato de Dios con Israel y sus continuas misericordias, a pesar de su pecado, no está basado en que ellos eligieron a Dios, sino en que Dios los eligió a ellos. Sino en que Dios los eligió a ellos. Por eso Isaías puede decir en el versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío, eres, a quien yo escogí, descendencia de mi amigo Abraham. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Y observando, mis hermanos, el trato de Dios con Israel, nosotros podemos afirmar con toda tranquilidad que aquellos a los que Dios llama, a los que Dios elige y posteriormente llama, no quedarán desamparados. No quedarán desamparados a expensas de sus pecados, ni la corrupción de su corazón, ni del enemigo de sus almas. No, no quedarán desamparados. Así como Dios castigó a Israel, nos castigará cuando nos desviamos, nos castigará cuando no estamos obrando justamente, traerá juicio a nuestras vidas, pero nunca, hermano, nos va a desamparar. Nunca nos desamparará, nos disciplinará, nos lavará hasta con lejía. Yo me acuerdo que mi tía usaba lejía para hacer desrizado para las mujeres. Y cuando eso lo echaban en el agua del jabón, mi hermano, mire, el humo subía. Hermano, si Dios tiene que usar lejía para limpiarnos y purificarnos, lo hará. Aunque como Job perdamos el pellejo, mire, y nos vayamos en pedazos. Ahora, nuestra confianza es la misma confianza de Job. Él sabía que Dios no lo abandonaría. Porque no consiste en que yo haya elegido a Dios, hermanos, es en que Dios nos haya elegido a nosotros. Ahí radica nuestra tranquilidad, ahí radica nuestra confianza. Nunca nos abandonará, Dios nunca abandonará a sus elegidos. Muchísimos textos en las Escrituras nos afirman esto. No habrá justo desamparado. No habrá justo desamparado. No por nada bueno que hayamos hecho. Ojo. No es por nada bueno que hayamos hecho. No, mis hermanos. Sino por su gran amor con que nos amó en Cristo Jesús. Por el gran amor con que nos amó en Cristo. En quien nosotros, ¿qué? Tenemos perdón por su sangre y redención.
Es por ello. No crea que es por tu bondad. Me encanta cómo el libro de Efesios capítulo 1 lo declara a partir del versículo 3 y nos da una idea bien clara de que nuestra posición delante de Dios es muy parecida a la de Israel. Es igual. No hemos sido elegidos por nuestra justicia, nuestra bondad, por lo bueno que hayamos hecho. No, es por la pura misericordia de Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y observen el 4, hermano, qué bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, nosotros podemos decir con toda seguridad, Dios nos había elegido en el mismo tiempo que eligió a Israel. Y las promesas de Dios para Israel como su elegido es una promesa que nosotros podemos abrazar. Dios no nos abandonará. El versículo 5 sigue diciendo: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo acepto en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, cuando leemos este texto, nosotros podemos decir: gracias, Señor, porque a un vil pecador ha salvado. Lejos esté de nosotros, mis hermanos, jactarnos o gloriarnos. Lejos esté de nosotros jactarnos y gloriarnos de que somos cristianos por alguna justicia que hayamos hecho. Yo no soy tan malo como los otros pecadores. Eso fue lo que dijo el publicano, ¿verdad? Yo no soy como los demás pecadores. Yo diezmo, yo esto, yo aquello. Hermano, ¿qué él creía? ¿Que su justicia lo iba a hacer merecedor de la misericordia de Dios? No. Lejos esté de nosotros ese espíritu de creernos por ser creyente que somos una clase superior a las demás. Lejos esté, mi hermano, de que no creamos eso. Lejos esté de nosotros ese espíritu de superioridad que lleva a muchos cristianos hoy en día a la división y al clasismo dentro de la iglesia. No, yo me junto con los que estudian teología. No, yo me junto con los que estudian tales libros. Yo me junto con los que leen, tú sabes, porque de esa gente yo puedo aprender. ¿Y los demás hermanos qué son? Hermanos, lo maravilloso del cielo es que allá no habrán ingenieros, abogados, doctores, teólogos, nada. ¿Sabe cuál es el único título que tendremos en el cielo? Hijos de Dios. Nada, ningún título. Así que su orgullo, vaya tragándoselo aquí para que no se lo tenga que tragar allá. Porque allá nada de eso va a existir. Mis hermanos, nada de eso. Lejos esté de nosotros querer llenarnos e inflarnos por eso. Y cuando te quieras inflar, yo te animo a que vayas a Romanos capítulo 3. Y empieces a ver el por qué no puedes inflarte. No hay nada bueno en ti por lo cual Dios se fijara. Y el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Esa es la pregunta. ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. Y no lo deja allí. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni uno. Ni siquiera uno, mis hermanos. Entonces podemos ir nuevamente a Isaías y decir: ciertamente, Dios nos ha elegido por el puro afecto de su voluntad. No piense que por tu corazón o tu justicia te ha elegido Dios. Pablo también nos recuerda en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Mirad pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y el versículo 27, sino que a lo necio del mundo
escogió Dios. A lo necio del mundo, ¿quién lo escogió? Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y el versículo 28, a lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en tu presencia. Versículo 30, mas por Él, por Dios, estamos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es en Él, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermano, qué tan parecida es nuestra historia con la historia de Israel. Qué tan parecida. Nosotros podemos estar tranquilos de que esas palabras de Isaías son también para nosotros. Mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. A pesar de los temores que acechaban a Israel con la venida de los persas, como estaban amenazados por los babilonios, rodeados por los asirios, el panorama no pintaba bien para ellos, como no pinta bien para nosotros, y nada más tenemos el COVID, hermanos. Nada más el COVID que tenemos. Esta gente, los asirios por un lado, otra parte llevado para Babilonia, y encima de eso le viene que viene un rey más poderoso que los que ya lo han arrastrado. Era para que su corazón dijera, hasta aquí llegué. Era para que su corazón dijera, hasta aquí llegué. Pero Dios, mis amados hermanos, sigue siendo fiel con su amigo Abraham y sigue siendo fiel con nosotros en el día de hoy. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él nos eligió. Porque Él nos eligió. Habiendo entonces considerado el contexto de la elección y visto la razón de ella, veamos entonces ahora las bendiciones que envuelven la elección. Y aunque pudiéramos, hermanos, mencionar muchísimas bendiciones producto de la elección de Dios para con nosotros, quiero limitarme únicamente a la que el texto contiene en el versículo 10. Leamos el verso 10. Le dice aquí, no temas, 10 de Isaías 41, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y hermanos, aquí por lo menos hay 4 grandes bendiciones que provienen de la elección de Dios. Fíjense que dice primero, no temas, porque yo estoy contigo. Hermanos, la bendición de la presencia de Dios en nuestra vida está atada a su elección para con nosotros. Hermanos, nadie que no crea en Cristo como Señor y Salvador puede gozar de este privilegio. Ese es un privilegio para los elegidos. Ese es un privilegio que Dios ha dado a todos aquellos pecadores que confesaron su pecado, creyeron en la sangre de Cristo y han confiado y esperado en Él. No pueden, hermanos, otros gozar de este privilegio. Es un privilegio que gozan los que han sido llamados por Dios. Y quiero dejar una aclaración aquí, hermanos. No estamos diciendo que la gracia de Dios capacita al hombre para vivir y hacer lo que quiere. Lo que estamos diciendo es que cuando Dios te elige, aun cuando te apartes y camines en contra de Él como lo anduvo Israel, Dios te llamará, te traerá a cuenta y te disciplinará, pero nunca te abandonará. Cuando vamos a la confesión de fe y vemos la doctrina de la perseverancia de los santos, eso es lo que vemos allí. No es la gracia hecha libertinaje, es la gracia poderosa de Dios preservando a los que Él ha llamado. Eso es lo que vemos allí. Así que, mis hermanos, no teman, yo estoy contigo. Y ese yo estoy es la presencia de Dios en la vida de cada hombre y cada mujer
que ha confiado en Él. Es el hombre que en medio de su dolor, en medio de las aflicciones que llegan a su vida, puede decir con toda tranquilidad: aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y no porque mi corazón sea fuerte, sino porque mi Dios es más fuerte que mi corazón y que mis enemigos. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra. Como dice el texto, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. La presencia de Dios en la vida de un hombre y de una mujer no consiste, mis hermanos, en que no presentaremos o tendremos dificultades en nuestra vida. Lo que significa es que en medio de nuestra dificultad, Dios está con nosotros. Eso es lo que significa. No significa que nos librarán de todos los dolores, de todos los quebrantos, no. Pero en medio de esos quebrantos, tú puedes clamar a tu Dios, porque Él prometió que estará contigo. La segunda bendición que podemos ver aquí es que Jehová es nuestro sustentador y sostén. El texto dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Que te esfuerzo. Israel podía descansar en la gloriosa realidad de que Dios le daría fuerza en medio de sus circunstancias. Nosotros también confiamos, oramos y esperamos que el Señor, cuando ya no tengamos fuerza, cuando no podamos caminar, Él nos dé la fuerza que necesitamos. No depende de quien quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No podemos olvidar esa realidad. Dios es quien nos ayuda, hermanos, a no tirar la toalla, porque a veces queremos tirar la toalla. A veces queremos tirar la toalla. Dios es quien nos ayuda cuando vemos que el peso abrumador del pecado, las consecuencias de nuestra infidelidad a Él y de nuestra desobediencia, cuando en la lucha por el pecado, hermano, parece que ya nos ganó el pecado, nos mató el pecado. Hermanos, y nos parecemos a David. A veces decimos, es que yo no puedo con este pecado. Yo he orado tanto al Señor para que me quite esto y todavía no me lo ha quitado. Yo me doy por vencido. Hermanos, mire, esa fue la actitud de David cuando dijo: al fin seré muerto por Saúl. David no pensó en que Dios lo podía librar. ¿Qué fue lo que David pensó? De tanto correr, de tanto luchar, ya por fin Saúl me va a matar. Ya. Hermanos, a veces estamos así, pero ahí, en ese hoyo donde nos encontramos, podemos clamar a Jehová, porque Él dice: no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nosotros compartíamos en el grupo de jóvenes de los sábados, el grupo de jóvenes de la iglesia, hablamos del tema de la oración. Y Ana compartía con nosotros un tema que se llama orando las Escrituras. Hermanos, qué bueno es tú poder orar con las Escrituras y decirle: Señor, yo estoy en el piso, 7 pies bajo piso, pero yo confío en que tú me ayudarás, no por lo que yo digo, Señor, sino por lo que tú dices en tu palabra. Hermanos, Dios, al corazón contrito y humillado, no lo despreciará. Esas son tantas promesas en las que nosotros podemos confiar y abrazarnos en medio de nuestra debilidad. Pablo, que parece ser un hombre muy fuerte, y era un hombre muy fuerte, hasta que se encontró, hasta que tuvo aquel encuentro poderoso con el Señor, camino a Damasco, y a partir de ahí Pablo da un cambio radical en su vida. Dice las Escrituras que varias veces él oró para que el Señor quitara una aflicción que él tenía, y al final el Señor le dijo: no, bástate en mi gracia. Y la conclusión de Pablo al final de todo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, es maravillosa y tiene mucho que enseñarnos a nosotros. El apóstol dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones y en angustia. Y la conclusión de Pablo es: ¿por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, hermano, ya no actuamos nosotros, sino el Dios que está en nosotros. Por eso Pablo llega a esa conclusión. Isaías 40, capítulo 40, versículo 19, dice, 29,
Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Al que no tiene ninguna. La tercera bendición, hermanos, que vemos allí como consecuencia de la elección de Dios en nuestra vida es que la ayuda del Señor es para siempre. ¿Cómo dice el texto? Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. No un día, no 2 días, no cuando tú creas. No, hermanos, siempre. Y ese siempre es siempre. No hay espacio de tiempo para Dios extender su mano para con nosotros. Qué maravillosa promesa. Saber que Dios siempre estará disponible para ayudarme. Bien dice un salmo, no recuerdo ahora mismo la cita correcta, exacta, pero sí sé lo que dice. Y él dice, aunque mi padre y madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Me recogerá. Cuando ya ni yo tengo fuerza para pedir por la ayuda, Jehová que me recogerá. ¿Y por qué me recogerá? Por cuanto me ha elegido y me ha hecho un siervo suyo. Por ello. Pero la cuarta bendición que vemos en este pequeño texto, hermanos, se encuentra al final del versículo 10. Jehová siempre será nuestro sustento. Fíjense cómo dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amados hermanos, Israel podía estar segura del sustento del Señor en medio de su dolor. El problema es que muchas veces, igual que Israel, nosotros no queremos estar en esa circunstancia. Quisiéramos evitarla. Señor, ¿y no pudiéramos dar un salto en ese dolor? No. Una de las cosas que me maravillan del libro El proceso del peregrino es cómo Cristiano fue cada una de sus etapas. Y cuando cayó en el pozo de la desesperación, él dijo, ya, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Pero cuando fue sacado de allí y le fue mostrada la ayuda del Señor, animó a Cristiano a seguir su camino. A seguir su camino. Ya la experiencia vivida, cuando llegó más adelante y se encontró con aquel hombre que le vendía riquezas, él, aunque se equivocó, pudo volver al camino por la palabra que evangelista le había dado. Hermanos, así es con nosotros. Quisiéramos saltar algunas etapas de nuestras vidas, pero si Dios la puso allí, hermano, tú puedes tener seguro que esto a la larga obrará para bien a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados, dice Romanos capítulo 8. A los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene, hermanos, propósitos claros y determinados cuando trae dolor y aflicción a nuestras vidas. Él tiene propósitos claros y determinados. Pero quiero que te quede con esta verdad en tu mente. Que no olvides, si de todo el mensaje te queda con esto, creo que hemos logrado algo. La fidelidad de Dios es la mayor de todas las riquezas que tienen sus elegidos. La fidelidad de Dios es la mayor riqueza de la que gozan sus elegidos. Porque solo Dios y únicamente Dios tiene el poder, la autoridad y el dominio para decirnos, no temas porque yo estoy contigo. No desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él tiene el poder para hacerlo y preservarnos bajo esa gloriosa verdad. Que Dios nos ayude, hermanos, a aferrarnos a esa verdad. Pero déjame decirte algo. Si tú estás escuchando el mensaje y tú no crees en el Señor, esas verdades, esas bendiciones no son para ti. No son para ti. La única forma en la que puedes apropiarte de esas bendiciones es clamando a Dios en arrepentimiento y fe, siendo limpio por la sangre de Cristo y recibido en el reino de Dios como uno de sus elegidos. De otra manera, no te engañes, no te vista, no te pinte que a esa fiesta tú no vas. Porque a esa fiesta solo entran los elegidos de Jehová, los que gozan de su fidelidad. Pero Dios, que es rico en misericordia,
también provee para ti lo que proveyó para nosotros. A Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por todos aquellos que clamen a Él en arrepentimiento y fe. Si confías en tu corazón, confiesas con tu corazón y con tu boca que Jesucristo es el Señor, entonces gozará con nosotros de la bienaventuranza, de que sin importar las aflicciones, sin importar el tiempo presente, Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta que Él vea. Hermano, si quiero leerle, para finalizar, un salmo, que después de haber terminado el mensaje, lo leí, dije, qué mejor resumen para nosotros terminar diciendo, estos son los privilegios de lo que gozan los elegidos de Dios. El Salmo 121 dice, alzaré mis montes a los ojos. Salmo 121. ¿Perdón? Perdón. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, hermanos? Y eso es cuando usted ve todo desértico. No había una llanura linda allí, cuando el salmista dice esto, ¿verdad que no? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuál es su consuelo? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Oh Señor, ayúdanos a confiar en estas verdades. Porque qué hombre, Señor, cuenta con la justicia suficiente para ser aceptado por ti. Nadie. Por tu gracia y por tu misericordia, hoy somos lo que somos. Ayúdanos a ver en tu palabra que las aflicciones en nuestras vidas, que los dolores, los momentos difíciles, son para sacar el brillo que el oro debe llevar. Guíanos y danos fortaleza, como dice tu palabra, Señor, y ayúdanos a esperar confiadamente en ti, porque tú guardarás, Señor, nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Lo creemos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén.